miembros, sino también las no miembros, entendiendo que en algún momento puede ser que no todo el mundo esté interesado, pero también para los miembros tenemos unas propuestas de valor súper interesantes, especialmente con cursos, con PDUs diferenciales, en charlas únicamente exclusivas para el capítulo, los que son miembros, y por supuesto con precios especialísimos en muchos de los eventos, absolutamente diferenciales con respecto a las personas que no lo son. Y ya para entrar en materia, ¿cierto? Solo quiero hacer una pequeña propaganda. Hoy, por supuesto, vamos a tener una charla súper interesante de una horita con Beatriz Benesra, ¿cierto? Yes. Benesra, ok. Vamos a tener el próximo marzo 10, vamos a tener una charla muy chévere que es auspiciada por el branch Zona Norte del capítulo Bogotá, que es básicamente a través de la Universidad del Bosque. Ustedes saben que la universidad tiene un posgrado en gerencia de proyectos. Ellos y en conjunto con el capítulo se está trayendo a un especialista muy chévere que se llama Félix Socorro, y vamos a dictar una conferencia, una charla, un webinar sobre cómo gerenciar proyectos a través de teoría de juegos, a través de la teoría de juegos, un tema muy, muy interesante. Félix es doctor en ciencias administrativas y tiene muchísima experiencia en este tipo de teorías de juegos aplicadas. Ha escrito varios libros, entonces pues están cordialmente invitados, ¿ok? Por ahora, pues me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Jaime Molina, yo soy el vicepresidente de educación del capítulo. He estado como miembro del capítulo desde el año 2003, o sea, ya llevo como 17, 18 años perteneciendo al capítulo y siendo voluntario. Fui presidente del capítulo hace unos 4 o 5 años y he sido miembro de la junta directiva por varios periodos en distintos momentos. Y hoy le queremos dar la bienvenida a Beatriz. Beatriz, de verdad, mil y mil gracias por compartir con nosotros esta horita. Simple, llanamente, de verdad, temas como estos son absolutamente distintivos, nos sacan nos disruptan de la rutina que normalmente tenemos con temas a veces un poco técnicos, ¿cierto? Y sobre todo porque el tema de las lecciones aprendidas siempre, como todos lo sabemos, están ahí. Yo siempre digo que eso es como el Sagrado Corazón de Jesús, ¿cierto? Todo el mundo que sabe que existe, pero nadie lo ha visto. Entonces las lecciones aprendidas en los proyectos, todo el mundo sabe que existen, pero nadie las vuelve tangibles en la gestión de proyectos. Todo el mundo dice, sí, lecciones aprendidas, y todo el mundo sabe que las lecciones aprendidas son muy importantes y el PMI cada vez le da más relevancia, pero rara vez, y lo digo por experiencia propia, se hacen talleres de cierre con lecciones aprendidas, por ejemplo. Y esto, por supuesto, hay toda una metodología que es parte de lo que nos va a contar hoy Beatriz. Sí. Beatriz, pues, indiscutiblemente tiene una hoja de vida impecable, ¿cierto? Ella es ingeniera de software de la Universidad de la República Oriental de Uruguay. En asocio con la Universidad Católica de Río Grande del Sur, tiene un magíster científico en ciencias de datos, es posgraduada en implementación de sistemas de gestión ERP, MBA en gestión de proyectos, es Green Belt. Bueno, no quiero seguir ahí porque de verdad su palmarés educativo es atemorizante. Pero además que eso, es que tiene mucha práctica en cosas. Entonces, en este tema de gestión de proyectos, trabajó muchos años en Dell y asimismo en Hewlett Packard, donde ocupó cargos asociados a gestión de proyectos, pero particularmente en un cargo súper chévere que es como gerente de gestión de conocimiento. Me parece espectacular ese cargo, ¿cierto? Actualmente dirige su propia empresa, que es Beatriz Detter KM, y se ha especializado en implementación y capacitación en gestión de conocimiento, innovación, cambio organizativo y transformación analítica. Por supuesto, mejor invitada y mejor conferencista no podríamos tener. Beatriz, mil gracias de nuevo y el público es todo tuyo.
Solamente para los asistentes, cuando quieran colocar ya hacia el final de la charla, unos 10-15 minuticos antes, pueden colocar las preguntas que les hayan surgido en el chat y yo trato de recogerlas para absorber, digamos, a veces es mejor unir un par de preguntitas o eso y que se haga más corta la sesión final. Y ya al final les voy a pasar el código de PDU para las personas que están interesadas en aplicarlo para su certificación. Bueno, esa se la paso directamente ya en el cierre de la conferencia o a través del chat. Beatriz, de nuevo, mil gracias. El público es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Yo que en realidad quien tiene que agradecer soy yo a PMI Bogotá por esta oportunidad, por poder estar con ustedes hoy compartiendo un poco de lo que es esta metodología de lecciones aprendidas. Y bueno, buenas noches a todos o buenas tardes. Yo sé que hay gente de diversos lugares, ¿tá? Les cuento un poco informalmente sobre mí. En este momento yo estoy en Porto Alegre, vivo en Brasil, y Porto Alegre es la capital del estado más al sur que existe en Brasil, ¿tá? Y vivo acá porque es el más cerquita de mi paisito, porque soy uruguaya, yo nací en Montevideo. Y fue así como Jaime dijo, empecé mis estudios en Montevideo, en la Facultad de Ingeniería de la República Oriental del Uruguay, específicamente en Ingeniería en Sistemas, y los terminé aquí en Brasil, en Porto Alegre, en la Universidad Católica, y a partir de ahí desarrollé toda mi carrera aquí en Brasil, ¿no? Entonces tuve oportunidad de trabajar en grandes corporaciones, como la Dell, la Hewlett Packard, y hace aproximadamente unos 7 años atrás decidí entonces emprender mi carrera de solista y consultora organizacional, ¿tá? Entonces, de hecho, como Jaime ya dijo, lecciones aprendidas es un asunto que está siempre en la agenda de todas las organizaciones que trabajan con gestión de proyectos, ¿tá? Es un asunto extremadamente importante, pero está siendo muy mal explotado, ¿tá? Hay un mindset que es el que direcciona todas las acciones de las lecciones aprendidas, y creo que eso viene un poco como producto del propio PMBOK, que muestra las lecciones aprendidas como una práctica que antes de empezar un proceso o una actividad referente a gestión de proyectos, hay una recuperación de un documento que supuestamente se va a hacer aprender encima de ese documento, se ejecuta el proceso de la actividad y después se guarda alguna cosa que sería algo que se aprendió durante la ejecución de aquella actividad. Y ahí es todo lo que se hace de lecciones aprendidas. Pero en realidad el verdadero valor de las lecciones aprendidas está mucho más allá de ejecutar esas actividades. Y es eso que la metodología les va a traer hoy. Yo trabajo con gestión de proyectos hace aproximadamente unos 20 años. Participé cuando fue colocado el chapter Porto Alegre, donde estoy viviendo ahora, y desde ya hasta ahora nunca más me separé, ¿no? Sigo trabajando con gestión de proyectos y la aplico absolutamente en todo lo que yo hago, ¿no? Y cuando todo mi pasaje por organizaciones y todo mi pasaje en estos últimos años por varias organizaciones, que la consultoría lo que me permitió fue exactamente hacer eso, conocer otros contextos organizacionales, me mostraron entonces de que realmente las lecciones aprendidas son un punto que está muy mal explorado, ¿tá? Y que se acaba convirtiendo en un problema para las organizaciones. ¿Por qué? Porque al final las lecciones aprendidas se convierten en un repositorio donde voy guardando documentos, donde tengo muchas veces muchas dificultades para recuperarlos, ¿tá?
y cuando puedo recuperarlos, ellos no satisfacen mi necesidad de aprendizaje para que después yo empiece un proyecto. ¿Y qué es lo que va a pasar en el proyecto? Bueno, leí alguna cosa, ¿tá?, que alguna vez dio problema, y el resto del proyecto, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de evitarla. Eso que son las lecciones aprendidas hoy. O sea, un juego de driblar, como si fuera un juego de fútbol. Bueno, no voy a dejar que me marquen, no voy a caer en el problema, y paso así todo el proyecto pensando en aquello que yo de repente leí y que tengo que tratar de evitarlo. Algunos gerentes de proyecto, y no son muchos, cadastran esas lecciones aprendidas como riesgos de proyecto. Entonces eso hace que haya un acompañamiento, que la vaya haciendo un tracking, ¿no?, de una forma más organizada, pero muchas veces eso no pasa. Entonces, la idea de esta metodología es resolver todos esos problemas y ir mucho más allá. Ella trae muchos otros resultados que van a venir del aprendizaje, de la ejecución de alguna actividad, ¿tá? Entonces, voy a mostrar acá, entonces, dividir con ustedes la presentación. Ahí en el share screen. No es la mía, no es la mía. Un share screen, abajo un botoncito, ahí bien, ahí bien. Está. Ah. Estamos viendo ¿Están viendo? Tu screen solamente, tienes que pasarte a tu presentación. Sí, no, yo, pero lo que no estoy encontrando es mi presentación aquí, un momento. Ok. Estamos viendo algo de un cuadrante mágico de Gartner, ¿sí? Sí, Oh, ese es el Zoom, está okay. Aquí. Me parece que no. ¿La están viendo o no? No. Seguimos viendo tu pantalla de Zoom. Sí, esto es el Zoom. Bueno. Ahí va, ahora? ahí está, sí, perfecto. Está. Bueno, entonces el nombre de esta metodología es Listen, Learn, Complete Cycle. ¿Por qué? Porque realmente tiene como objetivo ejecutar un ciclo completo de la lección aprendida. Y vamos a ver entonces qué es ese ciclo completo, qué es que una lección aprendida puede hacer mucho más para que realmente ella esté agregando un valor, ¿tá?, a lo que se dice todas las actividades del proyecto. Y les voy a mostrar que va mucho más de lo que son las actividades del proyecto. Entonces, vamos a ver un poco los fundamentos de la metodología, ¿tá? Entonces, cuando vemos esos fundamentos, vamos a pensar cuáles fueron los principios que fueron usados para estructurar la metodología, ¿tá?, para formular la metodología. En primer lugar, lecciones aprendidas no es solo una práctica de gestión de proyectos, es una práctica de gestión, ¿tá? O sea, puedo trabajar en lecciones aprendidas encima de cualquier actividad de la organización. Es una actividad de retrospectiva, algo que me lleva para atrás a analizar cómo estoy ejecutando mis actividades en el día a día. Entonces puedo aplicarla para cualquier actividad. Y esta es la idea de la metodología. Ella no solo se aplica para la gestión de proyectos, sino que se puede aplicar para cualquier actividad dentro de la organización, ¿tá? Y como toda práctica de gestión, ella te da los mecanismos para que puedas hacer la gestión. O sea, te genera métricas, te genera todo un tracking para que puedas realmente hacer esta gestión, ¿tá? Las lecciones aprendidas también unen cambio y aprendizaje. Y acá es muy interesante entender que cambio y aprendizaje están siempre juntos. ¿Por qué?
Porque cuando yo aprendo algo que estoy incorporando a mi conocimiento. Y eso me va a hacer lo que me va a hacer las cosas de una forma diferente. ¿Por qué? Porque sé hacerlo de una forma diferente. Porque ese conocimiento se integra a mis otros conocimientos que me van a tratar de una mudanza interna, un cambio interno que me va a hacer las cosas de una forma diferente. Eso pasa con todo lo que aprendemos en nuestra vida. Y por otro lado, un cambio necesariamente tiene que ser impulsionado por el conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo sé hacer las cosas de una forma y quiero hacerlas de una otra forma diferente, necesariamente tengo que aprender a hacerlas de esa forma diferente. O sea, hay un conocimiento en el medio que me va a llevar de un estado inicial a un estado final. ¿Tá? Entonces, conocimiento y aprendizaje están siempre juntos. No hay cómo separarlos. ¿Tá? Y justamente la práctica de lecciones aprendidas es una práctica que une conocimiento y aprendizaje. ¿Tá? Las lecciones aprendidas es sobre entender, reflexionar, analizar lo que ya hice o lo que ya pasó, para repetir lo que fue un éxito y transformar lo que falló. Entonces aquí tenemos dos cosas. Lecciones aprendidas no es solo encima de fallas que trabajan. Las lecciones aprendidas también trabajan encima de casos de éxito. O sea, si yo hago alguna cosa bien hecha, entonces paro para pensar, pero ¿por qué la hago bien hecha? ¿Cuál es la diferencia que tengo en hacer esta actividad y no otra, que esta está siendo exitosa y la otra no? Entonces, sobre lo que se hace bien, también hay que parar para reflexionar, ¿tá? Para que después yo pueda de ella generar un valor, ¿tá? Puede ser aplicada en cualquier tipo de proyecto. Cuando la llevo al ambiente de proyectos, esta metodología puede ser aplicada en cualquier tipo de proyectos. Ella fue estructurada para que eso pase. Entonces, si estoy hablando de proyectos tradicionales, de proyectos ágiles, cualquier tipo de proyecto puede usar la metodología. Otra cosa, instrumentaliza personas y equipos. Porque ¿cuál es la idea de la metodología? Que la metodología le da todos los instrumentos, todo lo necesario para que las personas de un equipo, de un proyecto, de una organización puedan ejecutarlas. Ella da todos los instrumentos. ¿Tá? Ella tiene que dar todos los instrumentos. Y otra cosa muy importante, que ella integra varias disciplinas, ¿tá? Que forman sus fundamentos y las prácticas que ellas van a traer para que las personas sean instrumentalizadas, que son gestión del conocimiento, gestión del cambio, gestión del contenido y gestión de la información. ¿Tá? Entonces, todas estas disciplinas se estructuran para elaborar la metodología. ¿Tá? Ahora, ¿cómo ella fue pensada esta metodología en el momento de ser aplicada? O sea, estas son los principios para su construcción, lo que llevó a su construcción. ¿Tá? Ahora, en su aplicación, ¿cuáles son los principios o las directrices, ¿tá?, que fueron usadas para que la metodología sea aplicada? Entonces, la metodología está formada por un conjunto de actividades secuenciadas perfectamente integradas. O sea, eso es la propia definición de una metodología. Una metodología es un conjunto de actividades secuenciadas con una secuencia específicamente definida y integradas. Entonces, de hecho, es una metodología, ¿tá? Y esa secuencia perfectamente definida y perfectamente integrada, y siguiendo esa secuencia, es como las personas van a ejecutar la metodología. ¿Tá? Otra,
permite su ejecución en forma sistemática y continua. Esto quiere decir? Sistemática, que ella se incorpora o se integra a las actividades organizacionales, y continua. ¿Qué quiere decir continua? Que se ejecuta en forma ininterrupta. Y esto acá es fundamental, porque no es que nosotros vamos a agarrar esta metodología ejecutada una vez y después me olvido, porque eso no da resultados, y eso pasa mucho dentro de las organizaciones. No, la metodología trae mecanismos para que ella pueda integrarse a las actividades organizacionales de forma que ella pueda ser ejecutada sistemáticamente, o sea, conjuntamente con las actividades del día a día, ¿tá? Y en forma ininterrupta. ¿Para qué? Para que traiga los resultados que ella pretende traer. Entonces, la propia metodología trae los mecanismos para que esto realmente pase. Esto es muy común de cuando trabajamos con metodologías nuevas o hasta con herramientas de software, que muchas veces no se hace una efectiva institucionalización. O sea, se larga la herramienta, se larga la metodología y no se ve cómo ella se adecua a las actividades de la organización, y queda ahí, se ejecuta una vez, se ejecuta otra vez y después se olvida. ¿tá? Entonces la idea es que no, entra esta metodología y esta metodología va a integrar las actividades de la organización. ¿tá? La ejecución es muy, muy simple y rápida. ¿tá? Como dije, es para ser ejecutadas por las personas y los equipos. Entonces, necesariamente tiene que ser simple y tiene que ser rápida. Ella no puede ser pesada al tiempo de que, bueno, voy a ejecutar la metodología y estoy 3, 4 días trabajando con lecciones aprendidas. No, el ciclo completo de las lecciones aprendidas se ejecuta muy rápidamente. ¿tá? Otro punto, no exige conocimiento de las disciplinas que estructuran la metodología. O sea, quien va a ejecutar la metodología no precisa tener conocimiento de gestión de conocimiento, no precisa tener conocimiento de gestión de cambio, no precisa tener conocimiento de gestión por procesos, no precisa tener conocimiento de ninguna de las disciplinas que estructuran la metodología. ¿Por qué? Porque la metodología, con ese conjunto de actividades secuenciadas, va conduciendo a la persona para que ejecute todos los pasos necesarios. Y la persona, sin darse cuenta, acaba terminando la ejecución de la metodología, elaborando planes de cambio, planes de aprendizado y muchas otras cosas para las cuales él no precisa tener conocimiento de ninguna de estas disciplinas. ¿tá? Y entonces, el último punto, que ya lo había mencionado, ofrece los mecanismos para su institucionalización. ¿Por qué? Para que ella realmente sea ejecutada en forma sistemática y continua. ¿tá? Entonces, estos son los principios que fueron usados para dibujar la metodología, concebir la metodología. ¿tá? Vamos entonces ahora a conocer la metodología. La metodología está estructurada en 6 pasos. ¿tá? Preparar, identificar, priorizar, cambiar, aprender y documentar. ¿tá? Entonces, voy a explicar qué se realiza en cada paso, y le voy a dar también a ustedes algunos fundamentos para que entiendan lo que hay por detrás de la metodología y todo el valor que ella les va a agregar. Entonces, preparar. ¿Qué dice la primera fase, que es la fase preparar? Prepárate para la ejecución de la actividad aprendiendo. Identifica el conocimiento crítico y su origen. ¿Qué es lo que la metodología trae aquí? La metodología dice, vas a empezar a trabajar, vas a empezar tu proyecto, aprender. Tenés que aprender. ¿Por qué? Porque cuando vos vayas a ejecutar la actividad, cuanto más conocimiento tengas, vas a ejecutar esa actividad
con un nivel mucho mayor de calidad y de productividad. ¿Por qué? Porque eso es lo que el conocimiento hace cuando lo asocio a alguna actividad. ¿Tá? Entonces, ¿qué la metodología te trae aquí? Primero, te vuelve al paso 6, donde vos ya guardaste el conocimiento que adquiriste, y te dice aquí, busca cuál es el conocimiento que vas a usar en tu proyecto y que es interesante que vos aprendas antes para después vos puedas ejecutar tu proyecto con un mayor nivel de conocimiento para tener más calidad, más productividad. Entonces, el paso 1 te lleva al paso 6, donde vos ya tenés este conocimiento guardado, ¿tá? Te ayuda a recuperarlo identificando cuál es el conocimiento que es más interesante recuperar para tu proyecto, y después le voy a mostrar a ustedes cómo se guarda ese conocimiento, porque no es el tradicional repositorio de las lecciones aprendidas, donde voy guardando para cada proyecto tantas lecciones aprendidas y paso un proyecto, paso proyecto, paso otro proyecto y después no encuentro más nada. ¿Tá? Hay otra forma de guardar conocimiento que va a facilitar que yo haga esa recuperación. ¿Qué más te trae la metodología en el paso 1? Entonces te trae lo siguiente. Hay varios mecanismos de aprendizaje, unos más eficientes que otros. Leer un documento es uno de las formas de aprendizaje con más bajo resultado en lo que se entiende por absorción de conocimiento. Opa, quiere decir que lo que yo hago ahora, que recupero un documento del repositorio, leo la lección aprendida, ¿es la peor forma de aprender? Sí, es la peor forma de aprender. Se entiende que leer un documento hay un aprovechamiento de conocimiento de en torno de 20% lo máximo, pero hay otras prácticas de aprendizaje organizacional, que tienen una absorción de conocimiento que están por en torno de 80%. Y es ahí donde entra la metodología. Y la metodología te dice así, te trae un conjunto de prácticas que vos podés usarlas y te muestra cómo, de forma que vos vas a hacer esa absorción de una mejor forma. O sea, vas a aprender mucho más de que haciendo una lectura del conocimiento. ¿Tá? Entonces, estas prácticas, las metodologías te las traen. ¿Tá? Entonces, ahora, me preparé, bárbaro, voy a ejecutar y voy a empezar a trabajar en mi proyecto. Hago mi proyecto, llegué a un milestone o a una reunión de retrospectiva, independiente de la metodología que estoy usando para la gestión de proyectos, entonces hago mi workshop de identificar las lecciones aprendidas. ¿Tá? Entonces, ¿qué la metodología me trae acá? La metodología me trae acá y dice así, bueno, ¿qué es identificar lecciones aprendidas? Es ir para atrás, yo acordarme, traerme a la memoria lo que pasó, de una forma que pueda traer de allá el máximo posible de conocimiento. O sea, vuelvo para atrás, hago digamos así, verifico mi conocimiento tácito y lo traigo de vuelta para poder explicitarlo, para poder hacer de eso un conocimiento que pueda compartir con otras personas. Entonces, ¿qué la metodología trae aquí? La metodología trae aquí cómo organizar ese workshop, cuáles son las prácticas más eficientes para recuperar conocimiento tácito, cómo preparar un workshop, porque esto es muy importante. Acuérdense de que muchas veces yo voy a trabajar encima de fallas y olvidarse o querer olvidarse de las fallas que yo realicé es algo muy común. Con seguridad yo no voy a querer acordarme de aquello que yo hice y no lo hice bien. ¿Tá? Entonces, ¿cómo esto debe ser preparado? ¿Cómo
debe ser preparado la persona que va a conducir este workshop, ¿tá? Todo eso lo trae la metodología. Entonces, finalizado ese workshop o taller, ¿no? Voy a tener identificadas todas las lecciones aprendidas, ya sea de fallas o de casos de éxito, ¿tá? Son las dos que voy a trabajar. La metodología trabaja encima de las dos, ¿tá? Perfecto. Ya pasé por algunas organizaciones que me dijeron así, mira, nosotros hacemos una reunión de lecciones aprendidas que demora todo el día y llegamos a unas 200. ¿Cómo va a tratar 200 lecciones aprendidas? ¿Será que todas ellas son realmente importantes? ¿Cuáles son las más importantes lecciones aprendidas? Entonces ahí entra la fase 3, que es la fase de priorizar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? De acuerdo a criterios predefinidos, que quien va a definir esos criterios puede ser o el gerente de proyectos, si son criterios definidos para el proyecto, puede ser la oficina de proyectos, si son definidos para el conjunto de proyectos, pueden ser definidos por la propia organización, si quiero tener una vista un poquito mayor para todos los proyectos de la organización, pero el punto es que son criterios predefinidos que me van a ayudar a entender cuáles son las lecciones aprendidas que son más importantes de tratar. ¿Y qué puedo tener en esos criterios? Y vean qué importante esto aquí, porque ahí ya hay otro valor que trae las lecciones aprendidas. Puede ser alineado con la estrategia. Entonces, si estamos buscando alinear proyectos con la estrategia, esta es más una oportunidad de alinear un resultado del proyecto, que son las lecciones aprendidas, con la estrategia. Puedo alinearlo con algunos aspectos del negocio, puedo alinearlo con el desarrollo de la madurez en gestión de proyectos, ¿sí? Si estoy queriendo que mis gerentes de proyectos sean cada vez más maduros, entonces levanto lecciones aprendidas sobre la metodología de gestión de proyectos y les doy una priorización mayor. ¿Por qué? Porque tengo que tratarlas, porque mis gerentes de proyectos tienen que ser cada vez mejores, ¿tá? Entonces, en esta fase 3, es donde voy a identificar cuáles lecciones aprendidas son más importantes de acuerdo a estos criterios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a dar para estas lecciones aprendidas, de acuerdo con estos criterios, una puntuación. Entonces, por ejemplo, una lección aprendida que impacta en mi estrategia puede tener una puntuación más alta. Entonces, probablemente esta, con la puntuación más alta, es la primera que voy a tratar. En segundo lugar, puede ser... Hola, perdón, silenciaron a Beatriz. Sí, ahora ya estoy, no hay problema. Entonces, como les decía, cada lección aprendida va a llevar una puntuación que me va a indicar cuál de ellas es más importante. Y no va a ser porque alguien va a elegir, esta me parece, o la otra me parece, o la otra es, o la otra no es. No, son criterios definidos que me llevan a dar una determinada puntuación a cada lección aprendida y que va a me llevar a extraer cuál de ellas son realmente más importantes, independientemente de lo que a uno le parezca o a otro no le parezca. Es lo que realmente es más importante para el proyecto, para la oficina de proyectos y para la organización. Esta es una gran contribución de las lecciones aprendidas, pero hay más todavía. Perfecto. Entonces ahora vamos a parar para analizar bien estas lecciones aprendidas. Y las lecciones aprendidas, las fallas, me voy a detener un poquito en las fallas, cuando estoy ejecutando una actividad, tienen principalmente dos grandes motivos. Primero, algún activo organizacional que no está de acuerdo con lo que debía ser, por ejemplo, algún proceso
estoy pasando por algún proceso de la organización que no está siendo ejecutado como debería y esto generó fallas en la ejecución de mi proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, tengo un problema con la infraestructura de tecnología. Entonces, ese problema dio durante la ejecución del proyecto y entonces cuando hago las lecciones aprendidas encuentro que hay algún proceso de la infraestructura de tecnología que no está de acuerdo, no está dándome los recursos que yo preciso para ejecutar mi proyecto. Pronto, encontré el problema trasciende los límites del proyecto. ¿tá? El problema no es en el proyecto, sino el problema es en un proceso de apoyo a los proyectos y que probablemente otro proyecto que use el mismo proceso de apoyo va a caer en el mismo problema. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la oportunidad de hacer la corrección necesaria para que esto nunca más pase, para que nunca más exista ese problema. Entonces, vean lo que les estoy diciendo. No es solo que voy a recuperar, leer y pasar el resto del proyecto apenas driblando el problema. No, yo lo voy a corregir para que no pase más, lo voy a eliminar. ¿tá? Entonces, ¿qué la metodología trae acá? Trae direccionando a las personas que están participando, las lleva a montar un plan de cambio para poder hacer el cambio en ese activo organizacional que está dando problemas. ¿Tá? Esto es uno. Ahora, otro problema de una falla puede ser que voy a hacer alguna cosa y no tengo el conocimiento suficiente para hacerla, entonces la hago mal. Eso es lo que se llama laguna de conocimiento, o sea, faltaba algún conocimiento para poder ejecutar esa actividad de una forma satisfactoria. ¿Qué la metodología va a traer aquí? Y ahí ya vamos para el paso 5. La metodología va a ayudar a identificar cuál es ese conocimiento que está faltando, si ese conocimiento está dentro de la organización, si está dentro de la organización, quién es la persona que lo tiene y cuáles son los mecanismos o las prácticas que preciso usar, prácticas de aprendizaje. Vean que aquí ya estoy hablando de nuevo de prácticas de aprendizaje como hablé en el paso 1. Entonces, ¿cuáles son las prácticas de aprendizaje que me van a ayudar a llevar ese conocimiento que está faltando para las personas que están precisando? Entonces, en el paso 5, lo que yo elaboro es lo siguiente: un plan de aprendizaje sobre un conocimiento que está faltando en la organización. Y cuando digo todo esto, voy a hacer un plano de cambio, voy a hacer un plano de aprendizaje, debe ser extremadamente complejo. No, esos son los principios de la metodología. Tienen que ser súper fáciles, muy fáciles. Entonces, cuando la persona está elaborando el plan de cambio, ella está trabajando con factores críticos de suceso para el cambio sin siquiera percibirlos. Cuando está trabajando con el aprendizaje, él está trabajando en identificar conocimiento crítico, buscar prácticas de aprendizaje más adecuadas y todo lo demás, sin siquiera percibirlo. La propia metodología lo va direccionando. Y la metodología usa mucho mecanismos visuales. ¿Qué son los mecanismos visuales? Por ejemplo, un Canvas. ¿Y cuál es el grande negocio del Canvas? ¿Y por qué que el Canvas entró tan bien en el mercado? ¿Y por qué hoy hay Canvas para prácticamente todo? Porque en esos mecanismos visuales es un incentivo al trabajo colaborativo. Las personas reunirse alrededor de esas herramientas visuales y trabajar en forma colaborativa, logrando un compartir su conocimiento. Y con seguridad el conocimiento de todos es mucho más importante o más rico, la palabra es rico,
que el conocimiento de una persona. Entonces la metodología también va a traer eso ahí, mecanismos visuales para que todo esto sea trabajado de forma que todos puedan trabajar en forma colaborativa, haciendo una unión de todos estos conocimientos. ¿Ya? Y hablé de fallas, pero cuando hablo de éxitos es lo mismo. Voy a parar para pensar qué es lo que me dio, que fue tan exitoso y cómo voy a hacer para llevar ese éxito al resto de la organización. O sea, no voy a corregir las fallas, pero voy a institucionalizar buenas prácticas. Entonces, si un equipo de proyecto trabaja muy bien con análisis de riesgos y es exitoso en el análisis de riesgos, voy a parar y voy a ver cómo ese equipo trabaja con el análisis de riesgos y voy por mecanismos de aprendizajes diseminar, expandir ese conocimiento para que todos los otros equipos también puedan trabajar con análisis de riesgo. Este es más otro valor. ¿tá? Entonces vean bien, en cuántos momentos yo estoy agregando valor a lo que es la ejecución de las lecciones aprendidas. De cuántas formas diferentes las lecciones aprendidas agregan valor al proyecto, a la organización, a la oficina de proyectos. Y finalmente, llego al paso 6. Bueno, ahora voy a guardar lo que aprendí. Pero ¿cómo lo guardo? Un momento, si yo aprendí algo, entonces lo que tengo que guardar es conocimiento. No es un documento que voy a guardar asociado a un proyecto. Voy a guardar conocimiento. Entonces la metodología trae cómo debo organizar mi repositorio de forma que sea un repositorio de conocimiento que va a facilitar su recuperación para que después cuando yo entre en la fase 1 pueda fácilmente recuperarlo y aprender lo máximo posible. Y ahora vean qué interesante. Si yo ya corregí la falla, yo no voy a aprender para driblar la falla. Yo no voy a llegar a mi proyecto para pasar por el costadito. Puedo pasar por allá tranquilamente porque ya no existe más. Pero voy a aprender ¿para qué? Voy a aprender para ser mejor. Voy a aprender para ir cada vez mejorando. Voy a aprender para hacerlo cada vez mejor. Entonces, en este momento, el ciclo completo de la lección aprendida es un proceso de mejoría continua. Estoy aprendiendo continuamente y estoy aprendiendo cada vez más. ¿tá? Y esa que es entonces la idea. ¿tá? Estoy aprendiendo cada vez más, estoy corrigiendo las fallas, estoy distribuyendo conocimiento con las mejores prácticas organizacionales, estoy siempre aprendiendo, estoy alineando con la estrategia, estoy alineando con un negocio. ¿tá? Eso entonces es lo que la metodología le trae. Ahora, la metodología trae también, y ahora vemos aquello de la ejecución sistemática y continua, diciendo cómo es la mejor forma de poder colocarla dentro de su organización. ¿Quién va a hacer cada una de estas actividades? Por ejemplo, hay algunas organizaciones ¿tá? que el escritorio de proyectos también es escritorio de procesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Los equipos pueden elaborar sus planos de cambio y pueden pasarlos para el escritorio de proyectos para que dentro de su función de escritorio de procesos hagan los cambios necesarios. Ellos efectiven los cambios. Hay, por ejemplo, dentro de la organización una área de desarrollo organizacional. Entonces, la metodología puede dar el plan de aprendizaje para esta área de desarrollo organizacional, para que ella cree las agendas, llame a las personas, si hay que hacer algún tipo de contratación la haga, etcétera y tal. Pero esto es lo que va a hacer que la metodología se integre al día a día de las actividades.
Si, por ejemplo, tengo una metodología de gestión de proyectos que estoy usando y yo quiero que las lecciones aprendidas sean verificadas cuando estoy en la etapa de planning, ¿tá? Entonces, en la etapa de planning, a esa metodología que ya estoy usando, agrego más una actividad que es lecciones aprendidas, verificar o absorber conocimiento de las lecciones aprendidas, ¿tá? Entonces, todo esto, la metodología trae todos los mecanismos de cómo hacer esto, ¿tá? Para que ella se integre a las actividades del día a día, ¿tá? Y para que ella realmente sea continuamente ejecutada. Otro punto importante, aquí en la fase documental se pueden levantar métricas interesantísimas, ¿tá? Por ejemplo, si yo veo que los proyectos de infraestructura de TI están dando muchos problemas, procesos diferentes, ¿tá? Una vez da un problema aquí, otra vez da otro problema allá, entonces yo voy a tener digamos así, un histórico de gestión que puedo llevarle al gestor de la área y decirle así, mira, en tu área está dando muchos problemas. Seguidamente tenemos problemas con los procesos de soporte, de apoyo de la tecnología. Entonces, mira, el histórico son ya tuvimos proyectos que pasaron por aquí, por aquí. Si bien fueron hechas todas las modificaciones necesarias, tal vez, pero el número de problemas que está dando sea necesario parar y reavaliar la área que da apoyo a infraestructura de TI. Es solo un ejemplo, ¿tá? Pero lo que quiero decir así, la metodología te da la posibilidad de poder levantar algunas métricas, de poder tener algunas métricas que van a traerte visiones adicionales, ¿tá? Otra cosa importante, esos cambios y esos aprendizajes que son, las personas lo van trabajando encima de esas fallas, de cosas que vivencian, o sea, si pasó una falla en mi proyecto, yo lo viví, ¿tá? Lo viví, lo sentí, sé el problema que eso trajo, tengo cómo saber cómo lo voy a corregir y tengo cómo saber lo que preciso aprender también para que este problema no se vuelva a pasar. ¿Qué está pasando en ese medio tiempo? Las personas aprenden a reflexionar sobre los problemas, las personas aprenden a hacer cambios y las personas aprenden a aprender. Entonces, vean esto, se va colocando en los equipos y en las personas de organización una nueva visión, que es la visión del cambio y del aprendizaje. Y si ustedes ya deben de haber, imagino, muchas veces oído hablar de transformación organizacional, porque todo el mundo habla hoy de transformación organizacional, el proceso de transformación organizacional es un proceso interno que surge de dentro de la organización en respuesta a estímulos externos, más surge de dentro de la organización. Y el proceso de transformación se da por dos factores, aprendizaje y cambio. Entonces, cuando ustedes llevan esta forma de trabajar a los equipos, ustedes están llevando a los equipos la oportunidad de desarrollar el cambio y también el aprendizado, que ellos entiendan cómo hacer cambios y cómo hacer aprendizados, que ellos incorporen a su cultura la cultura del cambio y del aprendizaje. Entonces, esto trae una cosa muy importante que todas las organizaciones buscan hoy, que es la transformación y también la agilidad, que es la capacidad de poder responder rápidamente con cambios y aprendizaje a todos los estímulos externos. ¿Tá? Esto es también otra cosa muy importante
que la metodología está trae. Entonces, en el próximo slide, a ver si me encuentro. Opa. Bueno. Perdónenme. Entonces aquí yo les traigo algunos resultados que ya fueron obtenidos por la aplicación de la metodología, en lugares donde la metodología ya está trabajando, ¿no? Entonces, en el contexto organizacional desarrolla la cultura direccionada a la transformación, que es lo que yo les dije antes, En el contexto de la calidad, y ya hay algunas organizaciones que lo están usando dentro de la calidad, porque ella implementa la mejora continua, la mejora continua. En el contexto de los proyectos, los resultados obtenidos trascienden los límites del proyecto, generando valor adicional para sí mismo y para la organización, o sea, para el proyecto y para la organización. Fomenta la cultura colaborativa, ¿verdad? Por todo lo que ya le hablé de los mecanismos que ella usa, los mecanismos visuales, etcétera y tal, que fomentan la cultura colaborativa. Fomenta el desarrollo del pensamiento analítico, porque en algún momento paramos para volver para atrás y analizar, ¿tá? Fomenta el desarrollo de competencias de planeamiento. ¿Por qué? Porque las personas realmente elaboran planos, ¿tá? Elaboran planos de cambio y planos de aprendizaje. Genera motivación y preparación para el cambio y el aprendizaje, ¿tá? Porque las personas viven eso, viven el cambio, viven el aprendizaje y lo hacen, ¿tá? Transforma al usuario en agente de cambio y transforma el aprendiz en agente de conocimiento, ¿tá? O transforma al usuario en agente de conocimiento, o sea, que hace las dos cosas y desarrolla la madurez en gestión de proyectos. Yo estoy mirando ahora el horario, me pasé un poco, entonces quiero abrir ahora para preguntas, ¿tá? Si no hay problema en quedarme un poco más, ¿tá? Entonces voy a... Vale, mira, hay un par de preguntas. Aquí dice, ¿cómo identificar el momento de aplicación o utilización? ¿Se hace al final del proyecto o dentro de la ejecución para lograr obtener el valor de esta metodología? Sí. Ahí ya entra una discusión que ya la oí varias veces, ¿no? Que dice, bueno, lecciones aprendidas, ¿es al final? ¿Es en el medio? ¿Cuándo las hago? Eso depende del propio gerente de proyecto, cómo él va a programar esto. Yo entiendo que hacerlas al final puede no ser muy bueno, que hay momentos de parada que pueden ser bien estratégicos en el proyecto, en el cual es interesante hacer unas lecciones aprendidas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque de repente pase por algunas partes muy críticas, ¿verdad? Pasé por algunas partes que son extremadamente críticas y porque es interesante parar y volver para atrás y ver cómo pasé por esas actividades tan críticas, ¿tá? Entonces, la metodología puede ser usada en cualquier momento, ¿tá? Quien va a determinar eso es el gerente del proyecto. Inclusive, son actividades que es actividad del taller, ¿no? Y las actividades que están dentro de la metodología van a pasar a ser actividades del proyecto, ¿tá? Entonces el gerente tiene que planear cómo va a hacer eso, ¿tá? Ahora, realmente sí, eso va a depender, muchas veces depende del propio tipo de proyecto, ¿no? Beatriz, ¿cuánto debe durar una sesión de identificación efectiva? Bueno, depende del proyecto, ¿tá? Pero lo que yo les digo así, yo he visto hacer el taller de identificación, la priorización, la elaboración de los planos y todo en lo máximo, 2 sesiones, por ejemplo, 3 horas y 3 horas, o depende mucho también del tamaño del proyecto y del tamaño del equipo, ¿tá? Pero nunca más que un día completo. Solo que vean, en un día ustedes ya salen con ¿qué? Con la identificación de las lecciones aprendidas, ¿tá? Y con los planos prontos, ya están prontos, ¿tá? Bueno, no debe llevar mucho más que eso.
Gracias. Herman pregunta, ¿por qué consideras que las organizaciones tienen tanta resistencia para implementar las lessons learned? En mi visión, muchas veces tratan de evitar hablar de los errores cometidos. Sí, sí, en muchas organizaciones hay esa cultura de quiénes son los culpados, ¿verdad? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo este error? ¡Qué horrible! Y en realidad eso es lo peor que puede pasar. Y por eso que cuando la metodología, y es muy común organizaciones que hacen eso, ¿no? Es muy común. Entonces, por eso que la metodología trae todo cómo preparar ese momento donde van a ser identificadas las lecciones aprendidas, ¿tá? Ella trae cómo preparar, por ejemplo, el salón donde ustedes van a trabajar, cuáles son las personas que hay que tener presentes, quién debe conducir, quién debe ser la persona que va a dirigir ese taller, ¿tá? Cuáles son los mecanismos que ella va a usar, cómo ella se va a posicionar frente al grupo, ¿tá? Porque es importante, muy importante, que las personas no tengan ningún problema en volver para atrás y acordarse de aquello que dio problema, porque es ahí donde está el verdadero aprendizaje, está en el problema, ¿tá? En poder entender qué pasó y poder entenderlo cómo voy a solucionarlo. Y sí, en realidad sí, creo que no es, a veces es el principal problema de no usar las lecciones aprendidas, por más que es el problema de no poder identificarlas correctamente. Lo que yo vi y que para mí mi percepción es que el mayor problema de no usar las lecciones aprendidas es porque ellas son totalmente ineficientes, no presentan ningún resultado y no hay también formas de acompañar ese resultado cuando se hace el proceso tradicional. El proceso tradicional es: leo un documento, esquivo cuando estoy haciendo el proyecto, voy driblando, así evitando el problema, y después guardo otro documento. Eso no trae ningún valor. Y como no trae ningún valor, y como los proyectos son siempre corriendo y tratando de obtener algunos objetivos, ¿verdad? Porque la organización es direccionada por objetivos, entonces eso que no agrega valor, tratamos de evitarlo. Gracias. Voy a pegar dos preguntas. ¿Esto cómo se puede adaptar esta metodología de lecciones del ciclo completo de lecciones aprendidas para marcos de trabajo ágiles y su diferencia con los predictivos, con los proyectos predictivos? Sí, no, en realidad sí. Hay un momento en la metodología ágil que es la reunión de retrospectivas, o sea, la reunión donde yo paro y vuelvo para atrás para ver cómo fue el sprint, ¿no? Si usan Scrum o que fuera. Pero hay en la metodología ágil un momento de retrospectiva. Es ahí donde entra la metodología de lecciones aprendidas. Claro que va a hacer algunas cosas más, ¿tá? Pero no deja de ser ágil por eso, ¿tá? Entonces acá entra cuidado con los conceptos de agilidad, ¿tá? Entonces, porque la agilidad muchas veces es muy mal entendida en el término de que es ágil, entonces no hay documentos, es ágil, entonces no hay riesgos, es ágil, entonces no es así. Hay una distribución diferente, pero los riesgos siguen existiendo, los riesgos hay que tratarlos, las lecciones aprendidas siguen existiendo, hay que tratarlos. Lo que pasa es que hay una distribución diferente de cómo las cosas van pasando, pero están ahí y hay que tratarlas. Entonces, cuando se habla de esa agilidad, ¿no? Hay que parar un poquito y entender de que no es ser ágil, no quiere decir no hacerlo. No hago esto no es importante. Ser ágil es optimizar, sí, optimizar y hacerlo en un ritmo diferente, de una forma diferente, con pasos diferentes, ¿tá? Con prácticas diferentes. Gracias. Voy a usar un poquito de tu tiempo para las dos últimas preguntas. ¿Cuál es el papel que debe seguir la Oficina de Gestión de Proyectos, la PMO, en la gestión de lecciones aprendidas? Sí, el papel de la Oficina de Proyectos es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque ella tiene una visión de todos los proyectos.
¿tá? O por lo menos de una gran parte de los proyectos de la organización. Entonces, él puede ser el gran administrador de las lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, él puede ser, por ejemplo, el guardián de la metodología, ¿tá? Él puede ser quien le enseña la metodología a los proyectos. Él puede ser el gran administrador del banco de conocimiento, ¿tá? Él puede ser el gran administrador de todas esas métricas que voy generando y que son importantísimas, y el escritorio o la oficina de proyectos puede ser el intermediario con la organización. Él puede levantar números que son extremadamente importantes y que, por ejemplo, decir que hay algún proceso de soporte organizacional que les da soporte, apoyo a los proyectos y que tiene continuamente presentando fallas. Él puede ser el gran intermediario, y todo eso comprobado. No es nada de que digo, me parece tal cosa o no sé la otra, no. Está aquí, está comprobado, tuvimos tal otro, documentado, comprobado. Entonces, organización, acá tenemos un problema. Entonces, ese papel del escritorio de proyectos, de oficina de proyectos, es extremadamente importante. Por otro lado, él puede ser que determine los criterios para priorizar las lecciones aprendidas también. Él puede ser, si yo lo que estoy buscando es un escritorio o una oficina de proyectos que sea estratégica, esta es más una oportunidad de ser estratégico. ¿Por qué? Gracias. Sí. Vale, Beatriz, una última pregunta ya para terminar. Dice José Armando, siendo las fallas entendidas como las razones por las cuales las tareas se atrasan, muchas de las soluciones es cambiar instructivos, procedimientos. ¿Cómo se debe proceder con 2L2C? Con la metodología. No, perdón, no entendí. ¿Me la puedes repetir? Y dice, siendo las fallas entendidas como las razones por las cuales se atrasan muchas, bueno, que por razón de las se atrasan muchas de las tareas, debe ser. La solución es cambiar instructivos, cambiar procedimientos, etc. ¿Cómo se debe proceder con la metodología, básicamente? Sí, entonces justamente la metodología va a propiciar esos cambios, ¿verdad? Porque la metodología encima de las fallas va a generar esos planes para hacer esos cambios, ¿tá? Entonces, la metodología va a determinar un plan donde todos los factores críticos de suceso para hacer esos cambios van a estar ahí definidos, ¿tá? Entonces, por ejemplo, preciso para hacer este cambio involucrar tales y tales personas, ¿tá? La metodología va direccionando para que usted identifique cuáles son las personas que precisan ser involucradas. La metodología va direccionando para usted comunicar a las personas que precisan ser comunicadas. La metodología va direccionando para usted identificar cuál va a ser el sponsor para ese cambio que va a ser ejecutado, ¿tá? Entonces la metodología direcciona todo eso. Vale, Beatriz, mil gracias. Ya no queremos abusar más de tu tiempo porque sé que en Brasil estás corrida un par de horas, entonces ya es un poco más tarde para ti. No, mil gracias de verdad, Beatriz, por tu tiempo. Por supuesto que te vamos a volver a invitar para hablar de este tema, para tener cosas puntuales, para que nos den un poquito más de ejemplos y puntualizar este tipo de aprendizaje. Y pues nada, de verdad mil gracias a todos. Tuvimos un poco más de 130 participantes. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches o buenas tardes. Buenas noches, que descanses. Y muchas gracias. Verdad, de nuevo mil gracias, un abrazo grande. Es un gusto, Gracias buenas para noches, todos, a todos los asistentes. Gracias. Mil gracias. Muchas gracias. La grabación va a quedar disponible en el canal YouTube del capítulo en aproximadamente 2 semanas, ¿ok? Gracias. Gracias. Chao, Buenas noches para todos. Gracias, buenas noches.